Estamos hablando de Primera de Corintios 13:13, acerca de estos tres: fe, esperanza y amor, y el mayor de ellos es el amor. Pero le dimos un pequeño giro, entonces hablamos de una fe que se vive, de la esperanza viva, y estamos hablando de la revolución del amor. Entonces vamos a comenzar a hablar de la esperanza viva. Ahora, la esperanza viva por aquí realmente se ha convertido en un tema, y cuando surgió, seré realmente honesto, la primera vez, hace unos años, nunca había predicado mucho sobre la esperanza, excepto por la esperanza que se supone que no debes tener, que es la esperanza natural, que pone la fe en el futuro, entonces no puedes recibir. Y realmente eso es todo, y sin embargo lo he sabido y tal vez hablé un poco sobre esto. Hay una esperanza bíblica que no tiene nada que ver con la esperanza natural. Y sin embargo, muchas veces solo nos concentramos en la esperanza natural, incluso en nuestros círculos. A veces no queremos hablar de esperanza, la esperanza se convierte en una mala palabra, pero realmente en la Biblia la esperanza es una expectativa alegre, confiada, y realmente la fe y la esperanza trabajan juntas. Y para mí, lo que he descubierto es que cuando estoy en fe, mi esperanza comienza a elevarse. La esperanza bíblica comienza a elevarse porque tengo una expectativa confiada y gozosa porque creo en algo. Y por eso quiero hablarles de eso hoy. Por eso quiero que todos griten esperanza viva. Y en 1 de Pedro 3:15 dice que siempre debes estar listo para dar una respuesta a todo hombre que te pregunte cuál es tu esperanza. ¿Por qué tienes esperanza? Sabes, tú y yo deberíamos ser diferentes hoy. Hay mucha desesperanza allá afuera, pero tú y yo deberíamos estar llenos de esperanza sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y es posible que la gente quiera preguntarte, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no estás preocupado? ¿Por qué no estás desanimado? ¿Por qué ya no estás agarrando tu pecho y agarrando tus rodillas? ¿Por qué eres así? ¿Qué te pasa? Y si realmente te importa y estarías preocupado. Bueno, eso no es cierto. Si realmente me importa, entonces voy a tener fe y entonces no me preocuparé y podré ayudar a otras personas. Pero hay mucha gente que está desesperada hoy. Déjame decirte por qué. Efesios 2:12. ¿Por qué la gente está desesperada? Efesios dice, en estos tiempos estaban sin Cristo. Así que está hablando de quién, de quiénes. Efesios fue escrito a los cristianos, pero está hablando de quiénes. Está hablando de personas que no han nacido de nuevo. Entonces, si eso es la verdad, y esta es la verdad, pero ya sabes, vi algo que es muy bajo, pero vi algo de Barma que realmente creo que es exacto. Ellos dicen que el 31% de los ciudadanos de los Estados Unidos afirman haber nacido de nuevo. En otras palabras, si le preguntas a alguien si ha nacido de nuevo, si dicen que sí, entonces sí han nacido de nuevo. He visto a otros que dicen que llegamos al 40%, pero el hecho de que alguien se llame a sí mismo evangélico no significa que haya nacido de nuevo. De todos modos, ese término ha sido secuestrado con fines políticos. Entonces tú y yo hemos nacido de nuevo. No me avergüenzo de nacer de nuevo. Estoy lavado con la sangre de Jesús. Soy un hijo del Dios Altísimo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Pero mira esto. Entonces, si alguien no nace de nuevo, digamos, por el bien de la discusión, que el 60% de los Estados Unidos de América, que es alto. Vuelve a colocar esa escritura, por favor. Entonces, Efesios dice que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Eso es lo que pasa con el 60% de los Estados Unidos. Lo sé, pero solo es un hecho. Entonces, ¿podemos enterrar nuestras cabezas y esperar que todo cambie? Ese es el tipo de esperanza equivocado. O podemos tener una esperanza viva. Ahora entienden esto, veamos. La gente que no ha nacido de nuevo, el 60% no tienen esperanza. Y cuando no tienes esperanza, actúas de cierta manera. Cuando todo se trata de esta vida y todo lo que estás viviendo es por el momento, entonces te vuelves muy egoísta, te vuelves muy egocéntrico, te vuelves muy fatalista. Te vuelves, ya sabes, la gente puede volverse un poco dogmática. Es muy interesante, pero tienes que entender que no tienen esperanza.
Diagnostico su condición de ser. No han nacido de nuevo, pero puedo diagnosticar su problema. ¿Y por qué dice lo que dicen? ¿Y por qué actúan de la forma en que actúan? ¿Y por qué hacen lo que hacen? No tienen esperanza. Y cuando no tienes esperanza, actúas de cierta manera, hablas de cierta manera, haces algo porque cuando alguien está sin esperanza, se aferra a las cosas. Cuando no tienen esperanza de que ellos pueden quitar sus limitaciones, entonces todo comienza a girar en torno a ellos. ¿Pero por qué? Ellos no tienen esperanza porque están sin Dios en este mundo. Alguien que no ha nacido de nuevo está sin Dios. ¿Estás tú sin Dios? Ahora escuchen, ¿existe algún remedio para eso? Todos los estoy mirando. Tú eres el remedio para ese 60%. Vamos, eres un ministro de reconciliación. Se les ha dado una palabra de reconciliación. ¿Hay personas espirituales en este lugar? Vamos, hay personas espirituales en este lugar. ¿Qué estás llamado a hacer? Restaurarlos. ¿A qué estás llamado? Sí, ayudarlos. Amén. No digas, no sabes, ellos obtienen lo que merecen. No digas que no son parte de nosotros. Los despreciamos, no nos gustan. No, ellos son tu cosecha. La Biblia dice que son nuestra cosecha. Dice el Salmo 2.8 que el perdido es parte de nuestra herencia, tanto como la sanidad. La salvación de las almas es parte de nuestra herencia, tanto como la prosperidad es parte de nuestra herencia. En los perdidos, el 60% es nuestra herencia. Esa es tu herencia. Pertenecen a Dios. Son sus hijos los que se han apartado de Él. Son sus hijos que no lo han recibido. Son sus hijos que incluso lo han rechazado. Pero sin embargo, Él quiere ser su padre. Son tus futuros hermanos y hermanas en Cristo. Vamos, son una familia perdida y que tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que ir a buscarlos. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Porque no tienen a Dios. ¿De acuerdo? Ahora veamos esto. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que han dejado su cuerpo, aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. No tienen esperanza. Cuando un creyente muere por aquí, lo llamamos celebración. Lo llamamos un regreso a casa. Lo llamamos promoción. Porque sabemos que cuando dieron su último aliento, ellos no dejaron de ser, simplemente fueron al cielo. Por eso debes tener cuidado cuando hables en tu lecho de muerte. Será mejor que tengas cuidado de lo que estás diciendo, porque lo que vas a decir lo vas a terminar al otro lado. Así que vamos a decir, te amo Jesús, te doy gracias Señor. Oh, ahí estás. Gracias Señor, te amo. Amén. Ahora, para nosotros, cuando un ser querido va al cielo, es difícil para nosotros. Ya sabes, quiero decir, hay muy poca gente que sé que no hace nada al respecto, ya sabes. Y yo extraño a mi papá. Pienso en él de vez en cuando, pero no creo que él me extrañe a mí. No creo que tenga tiempo de extrañarme. Desde que entendí esto, no sientas pena por nadie que se haya ido al otro lado, al cielo, porque ellos no volverían. Te conté esta historia, conocí a una mujer, su nombre es Christine. Ella era como una madre para mí y ella estuvo lidiando con algo y se enfermó y éramos socios en la oración de acuerdo. Y nos habíamos puesto de acuerdo que ella sería sanada y que viviría y no moriría porque era demasiado joven para morir. Y entonces ella tuvo una recaída en el hospital y me llamaron y me dijeron, ella está codificada y se está muriendo o está muerta o algo así es como va la historia. Así que me subí a mi auto y estaba conduciendo por la autopista bien rápido, pero le dije al Señor, no. Nosotros nos pusimos de acuerdo, Cristina y yo siempre estábamos de acuerdo y le dije, Señor, tendrás que traerla de vuelta. ¿Realmente puedes hacer eso? Tuve fe para hacerlo porque estábamos de acuerdo y yo sé que ella y yo lo estábamos. Quiero decir, estábamos de acuerdo en otras cosas antes. Una vez su auto fue robado en Tulsa, su vieja chatarra. Nos pusimos de acuerdo que volvería con el tanque lleno de gasolina. Eso ella lo que era quería. Y sabes, regresó al día siguiente. Alguien lo tomó, recorrió Tulsa y lo regresó con el tanque lleno de gasolina. Pensé, mujer, podríamos haber creído por un auto nuevo para ti.
Ella siempre estaba perdiendo sus llaves y nos poníamos de acuerdo. A veces me enojaba y decía, Señor, no dejes que la encuentre las llaves. Deja que ya se pierdan. Y siempre encontrábamos las llaves porque estábamos de acuerdo juntos. Recuerdo cuando llegué al hospital, ella regresaba después de unos minutos. Algunas veces ella regresaba y yo entré a la habitación y la señalé con el dedo y le dije, escucha, no vas a ir a ninguna parte. Nunca lo olvidaré, estaba tan enojado con ella. Todavía estoy un poco enojado. Ella me miró y meneó su cabeza. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ella volvió a menear la cabeza. Simplemente no es justo. Ella estuvo en el cielo por un tiempo. Lo sé, lo sé y lo sé. Pudo ver a toda su familia, pero volvió pacíficamente a donde estaba. Después de ver a todos y estar con ellos, los vio a todos y luego se fue. Te estoy diciendo que la razón por la que tú y yo somos como somos es porque tenemos una esperanza bendita. Ellos no la tienen. Cuando alguien que no ha nacido de nuevo, o una familia, cuando ellos entierran a alguien, hay tormento con eso. La mayoría de ellos no se dan cuenta de que cuando alguien muere, que ha rechazado a Jesús o rechazado su palabra, todos ustedes escuchen, el infierno es real. Tenemos que alcanzarlos. Porque tú y yo tenemos esperanza y es contagiosa. Es realmente contagiosa. Si el COVID puede transmitirse de persona a persona, entonces creemos que el Evangelio puede transmitirse de persona a persona. Eso dio vuelta al mundo tan rápido. Esto puede ser más rápido, pero tenemos que empezar a compartirlo. Quiero que salgas de la mentalidad de la iglesia de mantenimiento. Quiero que salgas de la mentalidad de la iglesia de mantenimiento. En Estados Unidos, las iglesias ahora se han convertido en iglesias misioneras. Estamos en una nación en que el porcentaje de cristianos es menor. En cuanto al porcentaje, hay más no cristianos que cristianos, verdaderos cristianos. Pero adivina qué, podemos cambiarlo porque tenemos un fundamento. ¿Están conmigo? Pastor Mark, esta no es una buena noticia. Vamos a llegar a las buenas noticias, pero necesito que veas con qué estás lidiando y por qué no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no han nacido de nuevo. Están sin Dios y tú y yo tenemos esperanza. Amén. Ahora no quiero que nadie se levante para ir al cielo hoy. Creo que todos debemos quedarse aquí y terminar su carrera. Pero cuando alguien va al cielo, no estamos sin esperanza. El Espíritu Santo nos conforta porque tenemos esa esperanza bendita. La esperanza que sabemos que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Amén. Ahora, sigamos adelante. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has sentido sin esperanza? El Señor realmente trató de nuevo conmigo acerca de esto. Y recuerdo la primera vez que me habló de esto. Fue realmente fuerte. ¿Alguna vez te has sentido sin esperanza? Seré muy honesto con ustedes. Tengo una situación y simplemente te sientes sin esperanza. ¿Cómo vas a cambiar esto? No eres tú. Tú sabes, yo conozco a Dios y conozco su palabra, pero no voy a mentir, pero es como... Y el Señor realmente trató conmigo y dijo esto. Cada vez que usted o cualquier otra persona no tiene esperanza es porque me han dejado fuera de esta situación. Si te sientes sin esperanza por algo, Dios no está en eso. Porque recuerda, ellos no tienen esperanza porque estaban sin Dios. Y entonces tú y yo podemos, aunque ellos estén sin Dios, porque no han nacido de nuevo, tú y yo podemos dejar a Dios fuera de nuestros cuerpos físicos, fuera de la sanidad. Podemos dejar a Dios fuera de nuestras finanzas. Podemos dejar a Dios fuera de nuestros matrimonios. Podemos dejar a Dios fuera de las crianzas de nuestros hijos, fuera de nuestras carreras, de nuestros negocios, fuera de partes de nuestra vida. Y si haces esto, vas a llegar al lugar donde te sientes desesperado. Eso significa que no has incluido a Dios en esa situación. Un sentimiento de desesperanza solo llega cuando hay una exclusión de Dios. Así que tú y yo debemos tener mucho cuidado de no excluir a Dios en ninguna situación. Pero si estamos ahí, debemos decir, Señor, te pido perdón por haberte dejado salir. No debía haberte dejado salir de esto, porque si Dios está en esto, nunca estarás sin esperanza. ¿Estás conmigo? Dios está en esto, entonces no estarás sin esperanza. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de gozo y paz porque confía en Él. Así que escuchen, si confías en Dios,
¿Qué significa eso? Si tengo fe en Dios, entonces tendré gozo y paz. ¿Y qué significa eso? Romanos dice, oro a Dios, fuente de esperanza. Entonces, si tengo esperanza, voy a tener gozo y paz y voy a tener confianza en Dios. Dios es la fuente de tu esperanza, así que cada vez que te sientas desesperado, debes acudir a la fuente. Tienes que ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios es la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios es la fuente. ¿Cuál es la fuente? Adorar a Dios es la fuente. ¿Cuál es la fuente? La oración es la fuente por la que oro para que Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de gozo y paz. Entonces, si tengo gozo y paz, entonces la esperanza está obrando en mí. ¿Por qué? Porque confío en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mismo es la inspiración, es el poder que te da esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es una expectativa alegre y confiada. En otras palabras, cuando pongo mi confianza en la palabra de Dios, sé que tengo esperanza. Tengo confianza, gozo y expectativa de que Dios va a obrar porque Él no es un hombre para mentir. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mira, esto es lo que tenemos que hacer. La gente te está mirando. Afirmamos ser creyentes. No deberíamos estar actuando como ellos actúan. Viven sin esperanza. Les hace decir cosas, le hace hacer cosas, le hace publicar cosas, le hace estar un poco enojados con el mundo y enojados por cualquier razón. Ahora, tú también estarías enojado si esta vida fuera todo. Estarías lleno de miedo también si esto fuera solo la vida. Piensan que la vida es solo 80 o 120 años. La mayoría de ellos ni siquiera creen que podrían llegar a los 120. Ya saben, 80, 85 años con la mejor medicina. Esta es la verdad del asunto. Ahora, ¿puedes entender que están tan molestos? ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué están desesperados? Es porque están sin esperanza. La desesperanza hace que actúes de cierta manera, pero tú y yo deberíamos estar llenos de esperanza si eso los molesta bien. ¿Alguna vez te ha molestado la gente que está feliz todo el tiempo? Pero a veces yo quiero estar con ese tipo de gente que siempre está feliz. La verdad es que no debería haber desesperanza en nuestra vida. No deberíamos mirar las noticias. No deberíamos mirar las noticias. No deberíamos mirar las noticias y sentirnos desesperados. Si lo haces, sacas a Dios de eso. ¿Qué vas a hacer para recuperar a Dios en cada parte de tu vida? Porque necesitas estar rebosante de esperanza en este momento. Esta palabra, elipso, significa confianza, expectación o garantía fundada en una base segura. La esperanza bíblica es una realidad, no es un sentimiento. La esperanza bíblica es una realidad, no un sentimiento. La verdadera esperanza en Dios no tiene ninguna duda. No hay nada que tenga que ver con el futuro. No tiene nada de futurista. La esperanza natural está en el futuro. Pero la palabra que dice, el Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Entonces, en cualquier momento que Jesús, si debo poner a Jesús en medio de cualquier cosa que haga, entonces tendré esperanza. Te lo voy a decir de nuevo. El Señor me dijo, y realmente me lo recordó ayer cuando meditaba. Él me dijo, cada vez que tú como creyente, cada vez que Mark se siente desesperado, es porque me estás excluyendo de esto. Quiero decir, esto es real. No solo tu fe no está funcionando, sino que estas cosas son indicadores de dónde estamos. Y es por eso que si vienes a esta iglesia, vienes para que podamos enseñarte a ser más fuerte, para ayudarte. No vienes aquí para que te demos un algodón de azúcar. Quieres la palabra, la leche sin adulterar de la palabra. Quieres crecer con ella. Entras por esas puertas, tal vez eres nuevo, tal vez no sepas que al entrar por esas puertas significa para mí que quieres cambiar y quieres crecer. Amén. No solo nos estamos juntando para decir que nos juntamos. Queremos aprender algo, queremos crecer en algo. Entonces, para mí y para ti, solo piénsalo por un minuto. No tienes que levantarte y confesarte. No tienes que hacerlo. Solo hazlo con el Señor en este momento. ¿Existe alguna situación con un negocio, tu carrera, tu cuerpo o cualquier cosa en la que te sientas sin esperanza? Porque si te sientes desesperado, eso significa que tú, no Dios,
tú estás excluyendo a Dios de eso. Entonces, lo primero que debes hacer es decir, Señor, perdóname por excluirte. Ahora me doy cuenta de que este sentimiento de desesperanza no tiene nada que ver contigo. No estoy sin ti. Jesús, tú eres mi esperanza. Eres mi esperanza. Ahora, Espíritu Santo, te pido que me des un pasaje de las Escrituras, alguna palabra que me ayude con respecto a este asunto. Y te garantizo que entonces el Señor te ayudará a un camino para que estés lleno de la palabra en esa área y la esperanza se va a levantar y la desesperanza se desvanecerá. ¿Por qué? Porque entonces la fe se levantará. Amén. Vamos, todos digan, por fe estoy lleno de esperanza. ¿Qué significa esto? Tengo una expectativa alegre y confiada en que Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, vamos a Hebreos 6, 18 al 19. Esto fue para que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios nunca demuestre ser falso o engañarnos, nosotros que hemos huido a Él en busca de refugio, podamos tener una poderosa fortaleza y un gran estímulo para asir y retener la esperanza que se nos ha asignado y puesta delante de nosotros. Ahora tenemos esta esperanza. Así que retén la esperanza, así que tienes que retenerla. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que retenerla? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, que tienes que retenerla y aferrarte rápidamente a ella. ¿Por qué? Porque el diablo va a intentar quitártela. ¿Cómo va a hacerlo? Con circunstancias, con otras personas, con malos informes. Así que tienes que aferrarte a la palabra de Dios. De la misma manera en que me aferro a la palabra de Dios, también me aferro a la esperanza. ¿Por qué? Porque esta es mi esperanza. Este es mi fundamento seguro. Mi confianza, mi fe está en esto. Todos digan, me aferraré a esta esperanza. Tenemos esta esperanza como un ancla segura y firme del alma. No puede resbalar y no puede romperse bajo quien quiere que la pise. Una esperanza que llega más lejos y entra en la certeza misma de la presencia detrás del velo. Entonces, tengo esta esperanza y me encanta esto. Recuerdo cuando hicimos esto hace unos años atrás. Esto vino a mi corazón todo el tiempo, que su esperanza es un ancla. Dije, la esperanza es un ancla. Dije, la esperanza es un ancla. Dije, la esperanza es un ancla. ¿Qué es un ancla? Piensen en un barco. No importa cuán grande sea el barco, un ancla puede sostener un barco, no importa cuán grande sea. ¿Cuál es ese doble propósito? Un propósito es que cuando sueltas el ancla, te retiene en el puerto donde se supone que debes estar. No te desviarás. No te desviarás a ningún lugar. Tu esperanza te mantiene en el puerto que Dios te ha llamado. Tu ancla te sostiene donde Dios te quiere en esta vida, porque el enemigo, el diablo, siempre está tratando de alejarte de tu lugar. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Tu esperanza en Dios es tu ancla. ¿Y qué más hace un ancla? Bueno, no soy pescador, como te dije, o no soy alguien que tenga, ya sabes, un barco o algo así. No lo sé, pero lo he leído y también lo he oído, que en medio de una tormenta, en medio del océano, encontrarás el lugar donde echar un ancla. E incluso en medio de la tormenta, esa ancla sostendrá ese barco. Olas constantes, lluvia, viento por todas partes. Y luego hay una vieja canción llamada El ancla te sostiene. El ancla, que es esa esperanza, la esperanza que no avergüenza, te mantendrá en el lugar donde Dios te quiere que estés. Y también te sostendrá en medio de la tormenta. La Biblia dice que Jesús habló de esto. Llegaron los vientos, las lluvias, las inundaciones, y ya sabes, cayeron sobre dos casas diferentes. Bueno, una de ellas quedó parada. Ellos oyeron la palabra e hicieron la palabra. En otras palabras, estaban llenos de esperanza y expectativa. No importa cuánto lloviera, no importa cuánto se inundara, no importa cuánto soplara el viento. Sabían que su ancla era sólida, sabían que su base era sólida y que no iban a ser destruidos. Tú y yo debemos estar llenos de esperanza en este momento, llenos de expectativa. Yo conozco las noticias. Sé que todo lo que está pasando está tratando de sacar esa esperanza de ti. Pero si no tienes esperanza, en los últimos días donde hay guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos, si eso te molesta, entonces vuelve al resto del pasaje. Dice, no se acercará a ti.
No tiene que acercarse a ti. Eso es para el mundo. Va a suceder a nuestro alrededor, pero no tiene que acercarse a nosotros. ¿Por qué? Porque construir mi casa sobre una roca. No soy solo un oidor, soy un hacedor de la palabra. No importa lo que venga, el ángel del Señor acampa alrededor de mí porque pongo mi confianza y mi temor en el Señor. Estoy lleno de expectativa y esperanza. Vamos, ¿estás conmigo? ¿Estás lleno de esperanza y de expectativas? Porque Dios ha establecido lo que va a hacer. Así que debemos aferrarnos a la palabra y debemos aferrarnos a la esperanza que se nos ha dado. Tenemos esta esperanza como un ancla segura y firme del alma. No puede resbalar y no puede romperse bajo quien quiere que la pise. Una esperanza que llega más lejos y entra en la certeza misma de la presencia dentro del velo. Ya sabes, a veces recuerdo a David. ¿Qué piensas de David? Que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo muchas batallas en la vida. David estaba lejos de ser perfecto. Sin embargo, el linaje de Jesús vino a través de él. Esa esperanza para todos nosotros. No sé qué obtienes de los héroes de la fe, pero yo entendí algo de ellos, que no tienes que ser perfecto. Amén. No creo que puedas encontrar uno perfecto entre ellos. Jesús nos hace perfectos. Entonces, si ellos pudieron hacerlo y vencer, ¿cuánto más nosotros podríamos llegar a ser? Porque no venimos por nuestros propios méritos, como ellos lo hacen. Venimos con la sangre de Jesús. Pero a veces me recuerda al rey David, cuando se metía en problemas. Ya sabes, los salmos fueron escritos por él, muchos de ellos son de David. Muchas veces ves que la gente piensa, bueno, ese no es David, él no estaba lleno de fe. Bueno, él no estaba viviendo en el pacto en el que nosotros vivimos, pero él estaba clamando al Señor por ayuda y el Señor respondió y una de las formas fue enviando a Jesús por nosotros. Amén. Así que no estamos en la misma posición que estaba el rey David, pero hay mucho que aprender de los salmos. Aparte, fueron inspirados por el Señor. Es importante que nosotros los veamos, ya que están en la Biblia. Vamos al Salmo 42:5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué mi mente, mi voluntad, mis emociones? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás triste? No estoy diciendo que vayas preguntando a otras personas por qué están tristes, porque David estaba hablándose a sí mismo. ¿Por qué estás inquieto? En otras palabras, ¿por qué estás descontento? ¿Qué está pasando en ti, David? Luego dice, pon tu esperanza en Dios. Se preguntó a sí mismo, ¿no has puesto tu esperanza y tu confianza en Dios? Y luego dice, sí, ya lo he hecho y lo alabaré. Pero me doy cuenta que estoy un poco desesperado. Entonces se agarra a sí mismo, es como agarrarse del cuello y levantarse uno mismo y sacudirse y dice, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás inquieto? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué tienes el ceño fruncido? ¿Sabes qué? Dicen que se necesita más músculos para fruncir el ceño que para sonreír. Entonces, ¿por qué estás inquieto? Espera en Dios. Todos digas, espera en Dios. Yo confío en Dios. Entonces, si realmente lo haces, ¿qué va a pasar? Voy a alabarlo. Lo alabaré. Lo alabaré. ¿Por qué? Porque Él es mi ayuda. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Es importante darse cuenta de que cuando te sientes desesperado, cuando algo no va como lo deseas, puedes agarrarte a ti mismo. Ten personas a tu alrededor a las que le hayas dado permiso. Ahora, no te acerques a la gente para decirles, te ves deprimido. Deja que te ayude. Bueno, puede que obtengas algo que no quieres a cambio, pero puedes ayudarlos sin siquiera decir algo. Puedes ser una persona llena de alegría, llena de victoria, y ellos se molestarán y se alejarán o dirán, dame algo de eso que tú tienes. Entonces, espera en Dios. Así que no te dejes llevar por la desesperanza, porque te estoy diciendo ahora, cuando hablas con personas que no han nacido de nuevo o que no saben lo que tú sabes, pero si son creyentes, esto va a sonar extraño,
Pero incluso los creyentes, algunos de ellos sí lo son, pero otras personas los clasifican como incrédulos. Pero en realidad lo que tienen son dudas. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, entonces irán al cielo cuando mueran. Pero todo lo demás simplemente lidian con la duda todo el tiempo. Y alguien que tiene dudas o incredulidad se va a inquietar, va a estar desesperado, va a vacilar, va a ser desviado. ¿Quiere el Señor que te desvíes? No. ¿Te quiere desesperado? No. ¿Qué quiere que tengas? Gozo. ¿Qué quiere que tengas? Paz. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que esta esperanza, esta palabra, sea un ancla para tu alma. Ojalá pudiera pararme aquí y decirle que todo va a mejorar hasta que Jesús venga. Pero ya ven, he leído la palabra y sé que eso no es cierto. Bueno, pastor, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tú y yo nos mantendremos en la palabra. Lo que sucederá es que tú y yo nos mantendremos en la palabra. Vamos a permanecer llenos del Espíritu Santo. Caminaremos en las bendiciones de Dios. Vamos a caminar en victoria. Caminaremos en salud. Caminaremos en bendición. Caminaremos en paz. Vamos a caminar en gozo. Nuestros matrimonios van a ser buenos. Nuestros hijos van a ser criados bien. Ya sabes, todo tipo de cosas maravillosas sucederán porque nuestro enfoque está en la palabra. Nuestro enfoque está en Él. ¿Por qué? Si mi intención está en Él, entonces Jesús es mi esperanza. Vamos, dilo conmigo. Di, Jesús es mi esperanza. Dilo otra vez. Jesús es mi esperanza. Una vez más, Jesús es mi esperanza. Él es mi expectativa alegre y confiada. Lo miro a Él, el autor y el consumador de mi fe. El que comenzó la buena obra en mí, la completará hasta el día de Jesucristo. Amén. No soy movido por lo que está pasando. No soy movido por las circunstancias. Si esas cosas te mueven, entonces tienes que volverse inamovible en tu fe. Y la única forma de hacerlo es entrar en la palabra de Dios. Y con esta esperanza en Él, no seremos avergonzados. No permitirá que seamos confundidos. No permitirá que nos avergüencen, porque nuestra confianza está en Él. Amén. Y tenemos que ser como David. Seamos más como David en este asunto. Escucha, cuando nos sentimos desesperados, tenemos que encontrar una manera de, ya sabes, no es algo que haces con tus fuerzas, pero es algo así. Si no tienes esperanza, sientes que estás como en un pozo, ¿cómo sales? Bueno, dando un paso a la vez. O alguien te lanzará una cuerda. El Señor te lanzará una cuerda, pero ¿cómo puedes salir? Dando un paso a la vez. Para mí, baja una escalera. Yo no puedo con una cuerda. Baja la escalera con peldaños fuertes y anchos. ¿Cómo voy a salir? Voy a tener que salir de un peldaño a la vez. ¿Y cómo es eso? Alabándolo, confesando la palabra. Amén. Cuando vuelva a atacarme e intentar botarme, ¿qué haré? Mi esperanza está en Él. Mi confianza está en Él. Amén. Voy a alabarle por la ayuda de mi semblante. ¿Qué significa eso? No voy a verme triste, no voy a verme enojado, no voy a desanimarme. No lo haré. ¿Qué voy a hacer? ¿Te ha tratado de desanimar el diablo, pastor? Soy humano, tengo un cerebro, tengo una mente como el resto de ustedes. Sé que ha ocurrido algo en todo el mundo, pero también sé por el Espíritu Santo que todos ustedes han enfrentado más ataques mentales de lo que jamás hayan enfrentado en toda su existencia. Y aunque no hablen de esto, sé que es verdad. Y con eso que puedo entender que el diablo sabe que sus días son cortos. El diablo conoce esta hora. Él sabe lo que es esta hora. Y él sabe que estamos a punto de mirarlo y decir, es este, es aquel. Antes de que lo pateen al abismo. ¡Aleluya! ¡Vamos! El hermano Kid Moore decía todo el tiempo cuando estábamos en la escuela bíblica, y sé que todavía lo dice, cuando el diablo llega a molestarte, especialmente sobre tu futuro, él dijo, lo que harás es darle la vuelta y responderle y contarle sobre su futuro. Él está tratando de decirte cosas como no lo lograrás, te dirá que te equivocaste, que nunca lo lograrás, que no hay esperanza, que no sirves para eso. Ahora dile tú al diablo cuál es su futuro. Bueno, esto es lo que la Biblia dice de ti. La Biblia dice que te encerrarán para siempre, serás atormentado día y noche, te van a encadenar y no hay salida. ¿Qué piensas de eso? Cuando empieces a contarle sobre su futuro, entonces te dejará de molestar. Volverá, pero sigue contándole sobre su futuro. Amén. Gloria a Dios. Estoy lleno de esperanza. Lleno de esperanza. A menudo me acuerdo de uno de mis relatos favoritos en la Biblia.
Estoy seguro de que no era su favorito, pero que tenía muchos. Estoy hablando del apóstol Pablo. Recuerdo cuando subió a ese barco, lo llevaban a Jerusalén. No, lo llevaban a Roma, sí, lo siento, lo llevaban a Roma. Y recuerda que él dijo, quiero comparecer ante el César porque soy un ciudadano romano. Recuerden que les advirtió, no hagan esto, va a ser un desastre. Y podríamos perder nuestras vidas y lo ignoraron. Recuerdo que vino la tormenta y ellos simplemente se metieron en medio de esa tormenta, literalmente. Estaban en la tormenta y fueron arrastrados por esa tormenta. Era como un huracán. Te metes en él allá por África y luego terminas y apareces por aquí en New Orleans. No podían salir hasta que naufragaron. Así que constantemente, todos esos días y noches, en una tormenta, en un huracán. La Biblia dice que estaban todos sin esperanza. No habían visto la luz del sol, no habían visto estrellas, estaban sin esperanza. Bueno, todos pensaban que iban a morir. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Entonces, ¿qué hizo Pablo en medio de la tormenta? Me encanta esto, porque esto requiere algo, ¿sabes? Cuando ocurre una tormenta, quieres mirar la tormenta, quieres hablar sobre la tormenta, todo el mundo a tu alrededor quiere hablar de lo terrible que es esta tormenta. Esta es una fuerte tormenta. Es la peor tormenta en la que hemos estado. Vamos a morir, probablemente. Tenemos algunas botellas, podríamos poner algunas notas, alguien tal vez la encuentre algún día. ¿Sabes? Todos están planeando morir allí. Y están hablando de morir. Bueno, no pude hacer lo que quería hacer en mi vida. Todo está mal. Entonces Pablo se mete en este lugar, en alguna habitación en el barco y comienza a orar. Empieza a buscar al Señor. Empieza a desviar su atención de la desesperanza hacia Jesús, que es su esperanza. Y entonces Él está allí. Y lo que sucede es que el ángel del Señor o el Señor mismo, no me importa cuál crees que es, el ángel o el mismo Señor, no sé, pero el cielo ha venido a hablar con Él. Y el cielo vino y le dio instrucciones. Y cuando tienes instrucciones del Señor, ¿qué debería suceder? La fe viene y luego la esperanza se levanta. Si tienes fe, estarás lleno de esperanza. Si le crees a Dios, si crees la palabra que fueron dichas, si crees la palabra que fueron escritas, si crees lo que Dios te ha dicho, ¿qué va a suceder? Vas a tener fe. Y cuando tengas fe, ¿qué va a pasar? El medidor de tu esperanza va a comenzar a subir al máximo. Estabas sin esperanza, pero esperaste en el Señor te habló y tienes un rema del Señor. ¿Y qué va a pasar? Tu esperanza se va a ir al máximo. Entonces Pablo ahora tiene la confianza de salir y contarles a todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene una palabra del Señor. Bueno, Pastor Mark, necesitamos una profecía, una revelación. Eso es bueno, pero tienes algunas palabras que se han escrito para ti y puedes compartirles con quien quieras. Y servirá para ellos también. Si comienzas a compartir tu ánimo con ellos, porque todos en ese barco, excepto Pablo, estaban desesperados. No había un hombre en el barco que pensara que iban a salir con vida de esa tormenta. Pero ellos le creen a este predicador. Incluso antes no le habían creído, pero ahora le creen. ¿Recuerdan que él les dijo, coman? Y todos comieron y tiraron las sobras. ¿Y cuál fue el resultado final? Ellos comenzaron a creer lo que Pablo tenía que decir. Porque recuerda que los prisioneros intentaron huir. Y él les dice, si los dejas ir, vamos a morir todos. Así que no los dejes ir, no los dejes ir. Cuando eres una persona de esperanza, tu esperanza puede ser contagiosa porque tienes fe que has escuchado de Dios. Es ahí donde debemos estar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo en que vivimos? Incluso si te sientes que finalmente la tormenta está cesando, porque aunque la tormenta esté cesando, tenemos que salir de en medio de esto con una palabra de esperanza, con una palabra de confianza, sabiendo quién es Dios. Y ahora escúchame. Realmente te lo imploro. La razón por la que ponemos esas tarjetas en sus asientos, sí, queremos saber quién viene, pero queremos que te las lleves y se las des a alguien. Tal vez no te sientas cómodo todavía ministrando uno a uno a alguien, pero
hazlo, porque las personas que no tienen esperanza, y si no tienen esperanza, entonces necesitan estar cerca de la palabra de Dios, donde puedan obtener esperanza. Escúchame, es posible que no entiendan nuestra iglesia, porque adoramos, porque levantamos nuestras manos, pero tráelos y está seguro que el Señor va a tratar con ellos. Pero tienes que traerlos, porque si no tienen esperanza, ya sea que hayan nacido de nuevo y digan que van al cielo, pero tal vez no tienen la palabra que necesitan, porque la palabra que necesitan los llevará a un lugar de esperanza. Y si no nacen de nuevo, si no han nacido de nuevo, entonces viven sin esperanza. Y tú y yo tenemos la respuesta. Digan conmigo, yo tengo la respuesta porque la esperanza vive. ¿Por qué vive la esperanza? Porque Jesús está vivo. Porque Jesús está vivo y Él es nuestra esperanza. Así que Pablo estaba en medio de una tormenta. El Señor vino y lo ministró y se levantó en ese lugar lleno de esperanza. Le dijo a todos que hicieran ¿qué? ¿Qué se animan? ¿Qué es el ánimo? Es una señal de que alguien tiene esperanza. Vamos, todos digan ánimo. ¿Estás animado? ¿Estás animado? Es fácil en este momento llorar, pero tenemos que animarnos. Aleluya. Incluso en medio de las lágrimas, simplemente sécatelas y agradece a Dios y regocíjate en el Señor. Si pasamos por cosas difíciles, sí, vienen cosas difíciles. Vienen. De verdad vienen, pero el Señor te librará de todas ellas. Quiero decirte, te ayudará en cada situación. No eres de los que no tienen esperanza. Tú debes estar lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de confianza. Amén, amén. Aleluya. Su esperanza es un ancla para tu alma. Vamos, tenemos que anclarnos. Tenemos que anclarnos. Tenemos un adolescente que juega al fútbol. Creo que lo escuché decir una vez, ánclense. ¿Qué significa eso? Creo que en Dios debemos anclarnos. Deja que el Señor te sostenga donde se supone debes estar. No dejes que nadie te desvíe del rumbo. Ahora mismo, en medio de la tormenta en tu vida, una tormenta personal en tu vida, deja que el Señor sea tu ancla y no serás movido.